participación de un león de El Salvador, el señor León Jorge Morales, que nos hablará sobre brigadas leonísticas de salud visual. Compañero Morales tiene la palabra y puede compartir su pantalla en cualquier momento. Bienvenido. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, ¿sí? ¿Estamos bien? Buenas tardes tengan todos y gracias por la invitación de la gobernación y precisamente de mi querido amigo, colega de muchos años, Daniel Valverde. Les comento, pertenezco al Club de Leones San Salvador de Cano, que es el primer club que se fundó en El Salvador, y estamos ya desde algunos años precisamente participando en las campañas visuales. Nosotros tenemos varios convenios estratégicos con diferentes instituciones y entre ellas sobresale mucho la Universidad de El Salvador bajo la licenciatura de la optometría. Eso nos permite tener un convenio directo con el club donde ejecutamos 3 proyectos diferentes. Uno es el apoyo a las campañas visuales, el otro es usar la clínica de optometría que tenemos en el club como proceso de aprendizaje de los alumnos, dando consultas entre semanas, y nos permite también tener el programa de clasificación y identificación de las graduaciones de los lentes. Son programas que normalmente se ejecutan en diferentes días y durante toda la semana. Entonces, eso nos lleva a que necesitamos establecer socios estratégicos para las campañas que necesitamos ejecutar. De ahí la importancia entonces de que nosotros aprendamos a identificar el potencial de aquellas organizaciones que nos pueden colaborar en nuestras campañas de acuerdo al perfil de las campañas que desde ayer estamos aprendiendo. En este caso, entonces, la universidad y el Club de Leones, que su servidor tiene el honor de pertenecer a ambas instituciones como profesor de la propia carrera de optometría, me nombraron profesor de enlace entre el Club de Leones y la Universidad de El Salvador en la carrera de optometría. Y así es como surge esta primera alianza y ya cumplimos 10 años de estar en este arreglo. Entonces, precisamente vamos a hablar de las campañas visuales o brigadas visuales. De ahí entonces empezamos ya en el tema propio, diciendo que necesitamos socios estratégicos de acuerdo a los requerimientos que nosotros vamos a tener de parte de las instituciones que nos pueden ejecutar. Universidades, academias, institutos, en el caso de las asociaciones, que es la parte gremial, también se vuelven sumamente fundamental, porque acuérdense que las asociaciones es el ente regente no gubernamental que regula las actividades profesionales de la carrera como tal. Tanto la asociación, en este caso la ASOP, que es la Asociación Salvadoreña de Optometristas y Ópticos, y la ASO, que es la Asociación Salvadoreña de Oftalmología. En ambos casos nosotros tenemos un convenio firmado donde tenemos una carta de reciprocidad, donde ellos nos apoyan con campañas específicas, a veces de glaucoma, de cataratas, o nos apoyan en las campañas regulares. En esto involucramos a todos los socios del distrito, los 29 clubes que nosotros tenemos actualmente, e incluimos también a los clubes LEOS. Es importante entonces tener una buena relación también con las autoridades gubernamentales locales y estatales. En el caso de nosotros de El Salvador, nosotros tenemos una ejecución desde hace 9 años aproximadamente, que es el programa de baja visión. Nosotros tenemos una clínica de baja visión donde nos hemos vuelto un centro de referencia especializado para trabajar la baja visión tanto pediátrica como en adulto mayor. Entonces el Ministerio de Salud firmó nuestro convenio y de esa manera nosotros tenemos el apoyo con el Ministerio de Salud y eso nos ha permitido tener todo el apoyo para importar, tramitar lo que tiene que ver con las ayudas ópticas y no ópticas que se utilizan en este otro proyecto. Las alcaldías o las municipalidades se vuelven fundamentales, ya que esto nos va a permitir llegar a las comunidades más necesitadas. En el caso de nosotros como país tenemos 262 municipios, es decir, 262 alcaldías distribuidas
en lo largo y ancho de toda la República de El Salvador. Aquí es donde entran los clubes locales, que nosotros con gusto podemos hacer la alianza y a la hora de repartir las atenciones médicas, pues ya se decide cuántas consultas corresponden a cada club. Esto permite que más clubes se involucren y permite también que los otros clubes aprendan a hacer las campañas y a ejecutar y programar sus respectivas capacitaciones. Esto es importante, compañeros, porque lo primero nace de la logística, y la logística inicial para hacer una campaña visual es saber a qué población van a llegar, con qué socios estratégicos cuentan y con qué recursos pueden o no contar. Eso incluye transporte, alimentación, distribución de tickets, precalificación de las personas que se van a evaluar, y entonces así es como vamos organizando una campaña. Nosotros en lo particular, dándoles un poquito de la experiencia que nosotros ya tenemos un programa establecido. Nosotros tenemos 12 campañas anuales, 2 por cada mes, donde atendemos aproximadamente entre 100 y 125 pacientes de visión en cada mes. Estos los hemos concadenado con los diferentes clubes, asociaciones, iglesias o instituciones que requieren de nuestro servicio. Es decir, que primero hacemos la agenda, establecemos fechas y después ejecutamos las campañas. Como ayer lo aprendíamos, generalmente una campaña va a llevar 2, 3 o 4 meses de anticipación. En el caso de nosotros, ya las tenemos desde antes establecidas y solo pactamos las fechas. Entonces, vamos a aprender que hay diferentes tipos de campañas. Estamos hablando de las campañas donde vamos nosotros a la comunidad, pero también vamos a aprender más adelante de las campañas locales en su club, que pueden ser campañas más pequeñas y pueden ser campañas específicas de pediatría, de búsqueda de catarata, búsqueda de glaucoma, que eso pues otra compañera nos lo va a ayudar a hacer. Paso número 1, entonces, hacer nuestra programación, hacer nuestra logística e identificar a nuestros socios estratégicos. En el caso de nosotros como Club de Leones, nosotros hacemos campañas médicas. Y dentro de la campaña médica van las campañas visuales. ¿Por qué la diferencia? Porque nosotros hemos aprendido a ir optimizando nuestros recursos. Entonces, en la misma campaña hacemos consulta de medicina general, hacemos consulta de odontología, la propia campaña visual como tal, hacemos e impartimos charlas de medio ambiente y distribución de algunas plantas cuando están disponibles, hacemos charla y prevención de la ceguera, del hambre, perdón, en el sentido de que reunimos a los niños que están ahí, se les hace una actividad y se les da refrigerio. Y también en la misma campaña de inicio se hace toma de glucosa para detección de diabetes, que pueden pasar después a la consulta con su médico general. Esto es importante porque eso lo que nos va a hacer es optimizar las campañas, que podría ser la idea general o la idea meta que podríamos tener al ir incorporando a nuestras campañas como visuales y después irlas optimizando y maximizándolas a campañas médicas más completas. Entonces es importante que en la estructura de una campaña sepamos la envergadura, el área de acción, la cantidad de personas que podemos atender, las referencias hacia dónde se van a dar, porque les comento, en las campañas visuales, generalmente el 80-85% probablemente, dependiendo del tipo de personas que estemos atendiendo, sea de anteojos. Pero va a haber un 15 o un 20% que va a ser de problemas patológicos, que también en otra charla posterior les van a ampliar más, que es catarata, pterigión, glaucoma o otro tipo de patología. Allí es donde entran las alianzas estratégicas. Como nosotros estamos aliados con el Ministerio de Salud, todas las referencias que el club firma pueden ser atendidas en el Sistema Nacional de Salud. Entonces lo que hacemos es que antes de ir a la campaña identificamos cuál es el hospital que más cerca da servicio de oftalmología y en las referencias, unos formatos que ya tenemos preelaborados, a ese hospital se derivan. Tenemos que tomar en cuenta también el traslado y todos los suministros que implica una campaña visual. Papelería, refrigerios, agua, que las instalaciones sean las adecuadas, etc.
Entonces, todo esto va a ir concadenándose poco a poco en el transcurso que se van haciendo las programaciones. Nosotros, por lo particular, como generalmente atendemos 8 personas examinando visión normalmente, entonces pedimos una área específica de alrededor de 10 metros por 4 metros o su distribución en diferentes áreas distintas. Y las áreas aparte de odontología y las áreas aparte de medicina. Esa es entonces como una campaña global, ¿verdad? Si se fijan, entonces estamos hablando de que si bien el foro es de campaña de salud visual, también nuestra meta puede ser poco a poco ir creciendo e ir teniendo mayor envergadura. Vamos entonces a entrar específicamente, antes de entrar al tema de las campañas visuales, más o menos cómo lo manejamos nosotros. Por ejemplo, si ustedes se fijan, después de gestionar fechas, tipo de población, edad y todo, nosotros tenemos que alrededor de 200 consultas médicas con 4 médicos. Tal vez este les sirva como insumo para que tengan una idea cómo se puede organizar posteriormente sus campañas completas. Odontología, tenemos 50 consultas con 2 odontólogos. Obviamente tenemos una unidad móvil, nitrato de plata, lo que ocupan para todos sus insumos, ¿verdad? La anestesia, la porcelana, todo lo que implica, se hace limpieza, extracción y curaciones. No se hace radiografías, pero sí se hace lo más inmediato. En la campaña visual atendemos a entre 125 o hasta 150 personas con 10 optometristas, ¿verdad? Esto lo concadenamos con la alianza de la Universidad de El Salvador o con las diferentes asociaciones que se nos pueden incorporar. En medio ambiente hacemos una charla, que eso va a depender del número de asistentes en la misma charla en el momento de la espera de sus exámenes, con 2 voluntarios. Puede ser la charla y la distribución de plantas. Hacemos prevención del hambre por medio de donar los refrigerios, como ya se los había comentado, y aquí es donde entran las damas leonas, los voluntarios o inclusive los leos que pueden, inclusive hasta a veces se revientan piñatas o se regalan dulces. La diabetes, hacemos una toma de 100 pruebas de glucosa con 2 voluntarios leones que se han preparado para poder hacer el procedimiento y pues no requiere mayor capacitación y con la venia de los médicos que dan la consulta. Y en la niñez pues se puede hacer lo que les mencionaba, piñatas, refrigerios, alguna actividad que generalmente en las comunidades cuando son de escasos recursos anda toda la familia, va el papá, la mamá, llevan al abuelito y hasta los niños. En esa figura se puede atender inclusive hasta 500 o 600 personas en la misma campaña, con una duración aproximada de 6 o 7 horas de consulta, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros lo hacemos y más o menos entre voluntarios y leones es alrededor de 30 personas las que se requieren para esta ejecución. Es decir, que perfectamente, así como lo decía nuestro compañero de ayer, nos toca visitar todas las diferentes zonas del país. A veces salimos a las 6 de la mañana para trasladarnos 3 o 4 horas de camino, o 3 horas, quizás 2 o 3 horas, y estamos empezando alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Ya el club, que es anfitrión, ya ha anticipado, precalificando a la gente, repartiendo los tickets para controlar quién va a pasar a visión, quién va a pasar a medicina, etcétera. Entonces, ¿qué pasos vamos a hacer en la campaña visual propiamente dicha? La campaña visual es precisamente el área donde vamos a desglosarnos en estas diferentes etapas. Toma de datos. Para eso requerimos un formato que, si bien la asociación ya estuvimos viendo ayer algunos formatos, podemos irlo adecuando de acuerdo a nuestras necesidades, obviamente siguiendo siempre el protocolo que se requiera. De ahí pasan a autorrefractometría y este es un aparato que se hace, vamos a ampliar un poquito más cuando lleguemos a este punto, y en algunas veces se puede hacer y en otras cuando llegamos a comunidades que no podemos llevar el aparato porque a veces la electricidad no está tan disponible, pues sencillamente nos vamos directamente a las propias habilidades que tienen nuestros examinadores. De ahí clasificamos fondo de ojo, porque esto nos permite determinar
quién se va a ir para anteojos y quién va a ir referido a las diferentes situaciones que pueda presentar en su patología ocular. Ahí ya llevamos los formatos. En esta área hay 2 optómetras y probablemente un colaborador donde está llenando los formularios con las respectivas referencias y sus respectivos sellos legales para que pueda valer esa referencia en el Sistema Nacional de Salud. Pasan precisamente al propio examen visual como tal y se saca la prescripción de lentes. Y finalmente la entrega de lentes. Esto aproximadamente al paciente, si contamos al paciente 1 con el que iniciamos, nosotros hemos calculado que nosotros estamos entregando al paciente alrededor de unos 25 a 30 minutos después de haber iniciado el proceso, ya está pasando a su entrega de lentes con el inicio. A medida vamos avanzando en la campaña, probablemente a algunos pacientes les toca esperar un poco más o esperar un poco menos, y ahí es donde a veces funciona hacer la programación escalonada, que se va a atender de 8 de la mañana a 10 un grupo y de 10 a 12 el otro grupo. Eso ya es cuestión de logística, de acuerdo a cómo ustedes consideren más oportuno ejecutar. Entremos entonces en detalle. Toma de datos. En este caso, yo en lo personal, como asesor de la visión del distrito, me he dedicado a hacer con los jefes de región las respectivas capacitaciones en cuanto a cómo ejecutar las campañas visuales. Se les ha enseñado los formatos, se les ha dicho cómo se deben de ejecutar, y eso nos ha permitido que tanto alumnos de la universidad como leones puedan involucrarse justamente en este paso. Básicamente es nombre, edad, sexo, si toma algún medicamento sistémico, diabetes, hipertensión, artritis, o si usa lentes actualmente, y esos son como los datos generales. Ya es un formato solo que se va complementando, y eso nos va permitiendo optimizar nuestro tiempo, ya que las personas que están examinando directamente se van al área de examen, y los compañeros leones nos ayudan a llenar este dato. Autorrefractometría es lo que comentábamos al principio. En este caso estábamos en una región oriental del país, cerca de la zona de la frontera con Honduras, y pues teníamos la bondad de tener 2 de estos aparatos. Estábamos ahí en la sede de un club y justamente pues avanzábamos. Esta fue una campaña que se hizo, que se veían 100 o 125 pacientes diarios. Entonces, fue una campaña de una semana que lo organizó el Club de Leones de esa zona, y nosotros como Universidad de El Salvador y su servidor como asesor de la visión, pues coordinamos toda la logística que esto implicaba. Entonces, nos da un dato de referencia. Es importante que, como lo comentábamos ayer con el compañero de Puerto Rico, no es un examen final. De pronto, algunos compañeros leones creen que al tener este aparato, solo necesitan ese aparato, pasarlo ahí y esa es la graduación final. Este es un examen de referencia, es un dato preliminar, pero nunca va a sustituir la evaluación profesional de parte del optómetra o de parte del oftalmólogo. Entonces, es importante tener eso en claro, porque si bien es una herramienta tecnológica que nos puede permitir avanzar en tiempo, no va a sustituir totalmente el diagnóstico, prescripción y valoración de la función visual que hacen los profesionales encargados. Entonces, tira un ticket. Nosotros ya no usamos el ticket, sino que lo anotamos en la ficha, porque a veces los tickets se pierden o los mismos pacientes lo pierden, ¿verdad? Porque se les da y se le perdió, lo extravió, etc. De ahí pasamos a fondo de ojo, ¿verdad? Esto en el caso particular requiere mucha habilidad, porque a veces las condiciones ideales son en penumbra o en oscuridad, pero todos los que somos leones sabemos que no siempre en las campañas vamos a tener las condiciones ideales. Aquí es donde determinamos la condición física de salud del ojo. Es decir, que aquí determinamos si hay otro problema que necesita atención más especializada y que si es necesario referirlo al departamento de oftalmología, en el caso de nosotros de la localidad.
pero si en el caso de los clubes que pueden hacer campañas de cirugía de catarata, que nosotros ya lo hemos hecho con la Asociación de Oftalmología de este país, años atrás buscábamos pacientes con catarata, los clasificábamos y posteriormente se hacía la cirugía de catarata, que es otro de los proyectos que tienen subvención si se pues desarrolla completamente el proyecto. Entonces, y el 80% o el 75% va a pasar propiamente a la parte de lentes. El examen visual, como pueden ver, ahí tenemos diferentes actividades, tanto clubes como comunidades, escuelas, diferentes lugares. En la imagen 1 estamos en un club, en la imagen 2 estamos en una escuela, en la imagen 3 que ustedes pueden ver es que yo mandé a hacer insumos y a cada club que participa en la capacitación de visión se les da una donación, un kit de donación y una cartilla de visión lejana, un oclusor y una cartilla de visión próxima, como insumos para que puedan trabajar las respectivas campañas visuales en sus localidades. Y en la última imagen estamos en una comunidad, en una casa comunal de una comunidad de escasos recursos. Esta es propiamente ya la parte técnica. Nosotros tenemos la bondad y la dicha que en nuestro club sí contamos con optómetras leones. Entonces tenemos somos 3 optómetras leones que estamos ahí, 2 de los cuales somos profesores de la Universidad de El Salvador, y eso nos permite pues tener una parte fuerte desarrollada en esta área. Así como que nuestro pasado gobernador es oftalmólogo y pues a él es el que lo molestamos cuando necesitamos algún caso de oftalmología que requiera de la ayuda o el dar el servicio. Entonces este es propiamente el examen como tal, dura alrededor de 10 o 15 minutos dependiendo del tipo de población. Importante que sepan cuando hagan sus campañas a qué población va a ir dirigida. Adulto mayor, adulto general o niños. Las campañas de niños generalmente se organizan diferentes, son menos niños porque no podemos hacerlos esperar mucho y generalmente se requiere otro tipo de insumo parecido pero no exactamente igual. Los procedimientos son diferentes como algunas de las imágenes que nos presentaron ayer. Pero en la gran mayoría van a ser adultos. Si son pacientes mayores de 40 años, les cuento, van a tener su mayor capacidad de éxito si tienen problemas de presbicia y ustedes cuentan con algún banco de datos para lentes de lectura. Es como el perfil que tienen que ir buscando. Después que se anota la graduación, pasamos a la entrega de lentes. Nosotros hemos tenido la bondad de que muchos compañeros han colaborado exageradamente y se han preparado para esta parte y con las cartillas de visión próxima ya aprendieron a leer las recetas, a interpretar los datos de la prescripción que se les ha dado y muchos compañeros leones nos colaboran en la entrega de lentes. Aquí quiero destacar algo muy importante. Si bien es un paso casi que final, es importante que entre los recursos que se requiere es que el paciente, el colaborador, el león o el colaborador o leo tenga precisamente esa capacidad de interpretar los datos de la receta que tiene. Esto les va a llevar algún tiempo, pero vale la pena invertir en eso porque eso nos va a permitir que la parte de entregar los lentes sea mucho más expedita y de manera adecuada. Entonces, una vez lo tenemos, hacemos la entrega de lentes, se hace la prueba de lectura para saber si el paciente está adecuado. En este caso particular, ese sería como que le entregamos sus lentes y feliz. Pueden pasar varias cosas. Primero, nosotros como Club de Leones tenemos varios programas en apoyo a esto. Uno de ellos es el que les comentaba, por ejemplo, actualmente se da los días viernes, donde nosotros tenemos un banco de datos donde un programa específico con alumnos de cierto año de la carrera clasifican los lentes. Es decir, necesitamos un aparato que se llama lensómetro para saber las graduaciones de los lentes. Y nosotros hemos hecho la conclusión que con 4 cajas de lentes, aproximadamente alrededor de 750 pares de lentes, vamos a cumplir
vamos a cubrir una campaña de alrededor de 100, 125 o 140 personas, teniendo un éxito de entrega de lentes alrededor del 85 o el 90%, porque ya tabulamos qué graduaciones son las más comunes, cuáles son las que más se mueven, y tenemos de respaldo ese programa que después de cada campaña se rellenan de nuevo las cajas y previo a la campaña se preparan las cajas para ser llevadas justamente a su campaña. Ese es un programa. Ahora, ¿qué ocurre si el paciente no tiene esa graduación? El club maneja dos posibles soluciones. Una es que como son aros oftálmicos los que tenemos, le regalamos el aro al paciente y le damos la copia de su receta, porque a veces estamos muy lejos de los clubes que tienen el servicio de óptica. Aquí en el país hay 2 o 3 clubes que tienen el servicio de óptica. Entonces es importante que sepan que si eso está muy retirado, es mejor darle la copia de su prescripción y que el paciente lo mande a hacer al lugar más cercano. Obviamente, eso requiere que este programa esté constantemente retroalimentando los lentes que se van utilizando. El segundo programa que tenemos, como ustedes pueden ver ahí en la presentación, es el programa de óptica. En el caso de nuestro Club de Leones, es conocido en el país porque nosotros tenemos el servicio médico. Es decir, tenemos una unidad odontológica con 3 unidades odontológicas, con odontólogos que se turnan. Es decir, damos el servicio todos los días, todo el día. Y hemos tenido medicina general, nutrición, inclusive algún tiempo tuvimos fisioterapia y diferentes especialidades. Obviamente tenemos el servicio de optometría, que lo damos con los alumnos practicantes de la Universidad de El Salvador y los profesores que se han incorporado durante toda la semana de lunes a viernes en las diferentes prácticas, y tenemos nuestra propia óptica como club. Entonces, nosotros manejamos el programa de que todos los días hay consulta de optometría, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque puede ser algo a más largo plazo que ustedes pueden ejecutar. Tenemos un comité de gestión. El comité de gestión de nuestro club se encarga de darnos y conseguirnos los insumos, medicamentos, vitaminas, prenatales, desparasitantes, lentes, ¿verdad? Nos consiguen donaciones de lentes, nos hacen los trámites para a veces traer equipo de afuera del país, porque en el programa de baja visión usamos telescopios, microscopios, magnificadores, lupas, etcétera. Pero es importante que ustedes en esta tarde sepan de que pueden empezar a hacer sus campañas haciendo una excelente programación. Su asesor de la visión de su país es un pilar fundamental para que puedan desarrollar sus diferentes campañas. Y podemos empezar pequeño, con equipos de logística pequeños, en sus propios clubes. Pero es importante que nosotros aceptemos ese reto de Helen Keller de ser paladines en contra de la ceguera. Porque es importante que todos y cada uno de nosotros nos enfoquemos que tarde o temprano nosotros mismos vamos a ser usuarios de lentes. Todos después de los 40 años vamos a tener eventualmente la necesidad de un lente. ¿Qué hacemos entonces con los insumos? Una vez hemos terminado la campaña, se hace el cierre de la campaña. Esto es importante porque de aquí es donde los clubes van a reportar sus respectivas actividades. Se hace el número de personas atendidas, la cantidad de lentes entregados, aros entregados en los casos de que no teníamos la graduación, las recetas entregadas justamente por eso, las referencias entregadas, y nosotros tabulamos qué tipo de patologías son las más comunes, si fue por catarata, por pterigión, por glaucoma o por algún otro situación particular de sus ojos. Con esto también tomamos en cuenta las horas leones, ¿verdad? El valor económico, que todos los que han sido secretarios del club saben que todo esto hay que reportarlo al internacional. Y cuando están involucrados uno o más clubes, pues decidimos al cierre de la campaña cuántos pertenecen o cuántos van a reportar un club y cuántos van a reportar el otro. La verdad que el servicio es algo muy importante, y su servidor como optometrista hemos venido luchando contra la ceguera desde hace muchos años.
Ayer comentaba a nuestro compañero de Puerto Rico de que algunos ya nos conocemos. Yo con Daniel en lo particular fui su coordinador de Aldo en el 2005 para la región de Centroamérica. Entonces ya venimos luchando de algún tiempo y creemos que el reproducir esta información y poder contar con la ayuda de ustedes, podemos luchar más y cada día mejor por prevenir condiciones de la ceguera. Entonces, esa ha sido mi presentación. Quiero dejarles la inquietud de que podemos empezar a luchar ya desde nuestros clubes, organizándonos, ejecutándonos y programándonos para hacer diferentes campañas de salud visual con la meta de que esto crezca, crezca, y una vez ya estén desarrollando las campañas, las otras se van a ir dando por inercia. Si tienen a 50 personas esperando lentes, ahí aprovechen de dar una charla de diabetes, una charla de medio ambiente, dar un refrigerio y prevención del hambre, etc. Así que una vez teniendo los pacientes ahí, podemos aprovechar y sobre todo poner en alto nuestro misión, que es servir a través del leonismo. Agradezco la oportunidad y estoy para servirles con cualquier consulta. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, compañero Jorge Morales. Excelente participación. Hay una pregunta en el chat que quisiéramos leerla. La compañera Silvia Rosignoli pregunta si usted pudiera compartir el formato para las campañas. Con gusto, compañero. Yo les voy a preparar todos los documentos adicionales y se los voy a hacer llegar a nuestro compañero Valverde como un adjunto adicional de archivo para que lo haga la distribución adecuada, con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias, compañero. Queridos participantes, esta ha sido la presentación de nuestro compañero Jorge Morales de El Salvador, a quien le agradecemos nuevamente por tremenda charla y por todo lo que hemos aprendido de él. Antes de continuar, quisiéramos recordarle a todos que en el momento en que hicimos la inscripción a este foro, pedimos que enviaran una foto. Y esta foto nos va a servir a nosotros para poder elaborar los certificados que tienen un formato diferente y hay que poner la foto. Así que rogamos, por favor, que nos envíen esa foto. Tenemos solamente 20 personas que nos lo han enviado y hay casi 90 inscritos. Entonces necesitamos realmente que nos envíen eso lo antes posible. Otra pregunta que me han hecho: ¿qué pasará con los videos de estas charlas? Bueno, se están grabando y al finalizar los 3 módulos les vamos a compartir un link de la página de YouTube del Club de Leones Puerto Azul, donde se subirán los videos de las participaciones de todos los expositores y así podrán revisar y refrescar los conocimientos. Bueno, vamos con el segundo tema: cómo ejecutar una campaña de salud visual en nuestros clubes de leones. Le damos la bienvenida desde aquí, desde Ecuador, a nuestra compañera leona Judith Lascano Tejada. Compañera Judith, usted puede compartir la pantalla en el momento que así lo requiera. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? La escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes, autoridades leonísticas del Ecuador. Un abrazo fraterno, virtual, para todos aquellos que comparten conmigo la filosofía de vida de Nosotros Servimos. Soy Judith Lascano Tejada, soy optómetra de profesión y laboro como docente de educación superior en la Universidad de Guayaquil. Desde 2009 pertenezco al Club de Leones Guayaquil Rocafuerte, es decir, que tengo 30 años en el leonismo, 17 años como domadora y 13 años como león. Voy a contar algo de la historia, de cómo he podido adquirir cierta, muy humilde conocimiento de lo que es el manejo de ejecutar una campaña de salud visual. En el año 2006, del 5 al 17 de junio para ser más precisos, el Club de Leones Guayaquil Rocafuerte
y la Fundación Internacional LensCrafter, con apoyo económico de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y fondos propios del club nuestro, del Guayaquil Rocafuerte, pusieron en marcha el programa El Regalo de la Vista. Tuvimos la presencia de 35 profesionales extranjeros en el área de oftalmología y optometría. Alrededor de 100 voluntarios, entre ellos los estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de optometría, la membresía de nuestro club y también clubes fraternos que acudieron a nuestro llamado. Se realizaron exámenes gratuitos en esta semana y entrega de lentes a 18.000 personas de la comunidad, un programa ambicioso. Pero quedaron en nuestras bodegas alrededor de 20.000 lentes para ser entregados. Y desde ahí empezó mi historia en las jornadas de campaña visual. ¿Qué hacemos nosotros con los lentes que quedaban en el banco de lentes, digámoslo así? Pues teníamos que continuar con el trabajo y hacer la entrega de estos lentes a las personas que más lo necesitaban. Para esto, pues, lógicamente, muchos de ellos fueron donados a clubes fraternos, pero no tan solo era el hecho de donarlos y deshacernos de ellos, no. Era de entregarlos a las personas que más lo necesitan. Y para eso se necesitaba la ayuda de un profesional en la carrera, ¿no? Para que un club pueda realizar una campaña visual, debe tener en cuenta dos aspectos. ¿Qué tipo de jornada visual voy a hacer? Puedo hacer una jornada visual de atención primaria en salud que incluye el uso de equipos de observación del órgano visual y sus anexos para hacer diagnósticos de patologías y también diagnósticos de ametropías. Podemos incluir la entrega de lentes o simplemente podemos hacer un tamizaje de información a la comunidad del problema de refracción que tiene. Y podemos también hacer una campaña de entrega de lentes de lectura. Una campaña lo más sencilla en la que simplemente se analiza, se revisa el sistema visual y se le entrega un lente que le sirve al paciente para satisfacer sus necesidades de visión cercana. Es mucho más sencillo, incluye menos tiempo y pues lógicamente es menos agotador. El club debe escoger el tipo de población a la que va a beneficiar. Yo he dividido de esta forma. Llamo a niños y adolescentes entre las edades de 0 a 17 años, jóvenes de 18 a 35, adultos de 36 a 64 y adultos mayores de 65 en adelante, como lo dice la legislación ecuatoriana. ¿Por qué es necesario escoger el tipo de población al que se va a beneficiar? Porque, como lo hemos escuchado en los proyectos que se analizan, la intervención de cómo llevar una campaña, es muy necesario llevar los instrumentos, los recursos, los equipos y también el banco de lentes necesario para aquellas personas. No podemos atender en una campaña dedicada para solo lectura, para entregar lentes de lectura, atender a niños. El lugar no es el adecuado para atender a una criatura, a un niño. Existen diversas situaciones que nos impiden dar una atención de calidad y de calidez, que es lo que un león siempre quiere entregar. Para los niños y adolescentes, la atención debe ser personalizada
Y se debe tener mucho cuidado. Debe usar los equipos necesarios para poder realizar un examen que nos diga o que nos visualice el problema ametrópico que tenga el niño o el adolescente. Además de analizar su problema visual, para corregirlo debemos encontrar también el armazón adecuado para su rostro. Cuando hablamos de adolescentes y le hacemos la entrega de un lente que no le corresponde, no lo va a usar, lo va a botar, lo va a desechar. No se lo va a poner porque muchas veces los niños y adolescentes son muy crueles con sus compañeros y empiezan con problemas de, cuatro ojos, que el aro es azul, que es amarillo, que te hace más pálido y cosas por el estilo. Y son situaciones demasiado importantes al momento de hacer una entrega de lente, pues el objetivo de nosotros los leones es cumplir, es servir, que ese lente sirva para hacer una rehabilitación visual realmente buena en ese paciente. Yo les traje aquí una foto de Fermín. Es un niño que padece de microcefalia y también tiene parálisis cerebral. El niño, en el hospital en el que lo atienden y le hacen sus rehabilitaciones, fue descartado del área de oftalmología y le dijeron que él iba a quedar muy pronto ciego y que era inútil ponerle los lentes. Eso le dijeron a la mamá cuando el niño tenía 3 años. Ahora el niño tenía 5 añitos y esa sonrisa que les traje yo a regalar a ustedes era la sonrisa de haber visto el rostro de su madre. Completamente claro. Ese es uno de los cheques más altos que he recibido yo en pago a mi trabajo profesional. Adultos, el examen es mucho más sencillo, pues el estudiante, el paciente es mucho más colaborador. Es más atento en las indicaciones que necesitamos los optómetras para poder hacer una revisión de su fondo de ojo o al hacer la retinoscopía, ¿no? Se le dan indicaciones y verdaderamente ellos son mucho más colaborativos. Lo que no sucede así con los niños, que se entretienen muy fácilmente y pues lógicamente necesitamos nosotros un espacio adecuado para hacerlos a ellos. A los adultos uno puede pues guiarse o adecuarse al lugar en donde podamos nosotros hacer buenamente un examen. En los niños no es así. Cuando nosotros estamos atendiendo a adultos mayores, que es la gran mayoría de los exámenes que hacemos en jornadas visuales, atendiendo a 100, 150, 200 pacientes al día, es importante recordar lo que dijo el compañero que me antecedió. Es necesario tener a un profesional que haga esta evaluación. Nos llamamos nosotros los jinetes en contra de la ceguera y pues ese es el nombre que tenemos que conservar. Al momento que estamos nosotros examinando a un paciente en cualquiera de las edades, en cualquiera de las etapas, es necesario identificar aquellos problemas que vienen con el paciente. Por ejemplo, no tan solo vamos a detectar una ametropía, es decir, la deficiencia visual que tenga el paciente. Nosotros también debemos hacer un prediagnóstico de patologías que muchas veces los pacientes la tienen y ni siquiera se han dado cuenta. Me han tocado muchos casos en el que los pacientes teniendo 17, 20, 50 años recién se dan cuenta que tienen un ojo ciego. Y lo más triste es cuando recuerdan el momento en que pudo haber ocasionado esa ceguera. Existen enfermedades congénitas, existen también las que son traumáticas, ocasionadas por golpes, existen también aquellas que son relacionadas con la edad, como es la degeneración macular, existen también aquellas secundarias a una enfermedad sistémica, sabemos de
la retinopatía diabética, el glaucoma, que vienen de enfermedades como son la diabetes y la hipertensión. Y pues lógicamente a veces cuando el paciente está en un completo estado de bienestar, de salud ocular, pues viene ahí la entrega de lentes y su corrección óptica, que también dependerá mucho de las actividades que el adulto tenga como principal. Por ejemplo, si nos encontramos con un adulto que no sabe leer, lógicamente el lente de lectura no le va a ocasionar una mayor facilidad de rehabilitación e inserción laboral. No, lo que va a hacer es simplemente tenerlo. Quizás lo puede usar al momento de hacer un trabajo manual de visión cercana, como es, por ejemplo, instalar unos cables, en el caso de las damas, el tejer y el coser, a ellas sí les sirve mucho. Pero a veces también se les puede ayudar a este tipo de población con la entrega de un lente que les sirva para poder ver de lejos y ellos quedan felices. La mayoría de los pacientes, cuando vamos a los campos, por ejemplo, se dedican a la agricultura y este lente de visión lejana les ayudará muchísimo a realizar sus actividades de forma mucho más correcta. Algo que también debemos de tener muy en cuenta los leones al momento de realizar una jornada visual es el número de beneficiarios versus los recursos que tenemos. Si nosotros planificamos, la planificación es muy importante y ahora vemos que tenemos ayudas de la página de MyLion de cómo organizar, estaba viendo yo que es precisa. Nosotros tenemos que calcular qué tipo, primero, pues qué tipo de población voy a trabajar, después cuántos lentes tengo o cuántos lentes puedo adquirir, y también necesito yo verificar en mi banco de lentes, el banco de lentes que fue mencionado por nuestro compañero, que es la que la mayoría de los cubiles tenemos, o por ejemplo en el caso de Ecuador, precisamente el distrito G2, nosotros tenemos pues un banco de lentes en la gobernación, el cual lo podemos adquirir, ¿no? Y ser entregado. Entonces, debemos primero de aprender a conocer o a leer las medidas que se encuentran en el banco de lentes. Y pues tenemos ahí que podemos encontrar lentes monofocales, cuando tienen el signo más, sirve para corregir hipermetropías, cuando tienen el signo menos para corregir miopías, y también viene la confusión cuando ese componente está combinado con un cilindro. Entonces ahí vienen las confusiones, ¿no? Muchas veces no tenemos las medidas exactas, nosotros, las medidas exactas para los pacientes. Y a veces, y la mayoría de las veces, el individuo tiene una medida o una metropía en un ojo y otra medida o otra metropía en un ojo completamente diferente. Entonces, nosotros debemos de estar enfocados en que no vamos a poder servir a todos, pero debemos ir preparados para poder realmente satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. Siempre debemos tener o contar como recursos humanos optómetras, importantísimos los leos y nuestros compañeros leones. Escuché que el compañero decía pues que tienen 3 optómetras en su club y de pronto alguien se vaya a sentir mal y diga, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no tengo ningún optómetra en mi club. Hay muchas otras formas de poder encontrar el recurso humano, que más adelante las voy a mencionar. Algo de lo muy importante para todas nuestras actividades es el tiempo. Es necesario planificarlo, planificar cuál es el día y pues lógicamente haciendo uso de las campañas
de mercadotecnia que tenga nuestra campaña para el éxito que ella tenga. Entregar los tickets de acuerdo a la cantidad de personas que vamos a atender y de esta misma forma ubicarlas en determinadas horas para que no exista una aglomeración ni malestar. Obvio, ahí está la planificación en la que debemos ver cuántos recursos humanos tenemos, cuánto tiempo se va a demorar el examen por paciente y también qué tipo de población es que vamos a atender. Si vamos a atender a adultos mayores o adultos es mucho más rápido. Si vamos a atender a niños es algo mucho más especializado, debe ser un lugar adecuado y muchos otros factores que mencioné cuando estábamos en niños, ¿no? Es importante establecer alianzas. Por medio de estas alianzas es que nosotros los leones podemos convertir nuestros sueños en realidad. Podemos establecer alianzas con casas importadores de productos ópticos. Es también importante establecer convenios con distribuidoras de medicinas, ya que de acuerdo al lugar en donde visitamos, vamos a tener o vamos a encontrarnos problemas de muy fácil solución. Sabemos que si alguien vive en una parte muy alta de la sierra, pues va a tener o va a tender a tener hiposecreción lagrimal, lo que más comúnmente conocemos como ojo seco. Y para eso es necesario, o para aliviar esa molestia, es necesario el uso de un gel lubricante. Entonces, por eso es importante ir con este tipo de medicinas para poder ayudar a nuestros pacientes. Podemos establecer alianzas con el Colegio de Optómetras, pues el Colegio de Optómetras conserva todos los profesionales del área y podrían también dedicar un día, unas horas a nuestra labor social. Tenemos como alianza principal nuestra propia, los proyectos de Lions Club International Foundation. Tenemos una alianza gratuita que es el asesor de la vista de la gobernación en cada uno de nuestros distritos. El asesor, como su nombre lo indica, puede asesorar a algún club que no tenga ni optómetra, que no tenga lentes, que no sepa cómo cumplir con esa misión fundamental del leonismo. Ahí la importancia del asesor, quien con su conocimiento aportará a que nosotros podamos, los leones, hacer realidad y cumplir con esa misión del Lions Club. Es importante establecer también alianzas con los centros oftalmológicos. El día de ayer escuchamos que podríamos nosotros los leones ser parte de una alianza perpetua entre ellos al mejorar sus equipos para que puedan atender las necesidades visuales de nuestra comunidad desposeída. El equipo básico para una jornada visual es el oftalmoscopio que nos servirá para atender o visualizar los problemas visuales patológicos del sistema visual, del ojo humano, una caja de pruebas sencilla y también un retinoscopio. El retinoscopio es este equipo que nos sirve para nosotros poder observar las sombras que emana la retina y poder examinar o poder detectar, diagnosticar el tipo de ametropía que tiene el paciente. Este equipo lo puse en la pantalla, puse el retinoscopio. Ustedes pueden observar que no es otra cosa que un juego de espejos que nos ayudan a visualizar las señales, las sombras que emanan la retina. Nosotros servimos, ese es nuestro lema, nuestra filosofía de vida. Es necesario en cada jornada demostrar la felicidad que nos da el servir, atenderlos de la mejor manera a nuestros pacientes, saber que estamos ahí para prevenir cegueras, alteraciones en el sistema visual. No debemos discriminar a nadie, debemos servir en la diversidad. Y estamos para satisfacer las necesidades visuales de la población.
aparte de servir y de satisfacer las necesidades visuales de nuestros pacientes, nosotros también debemos educar en la prevención de enfermedades y en la higiene del órgano visual. Y también poder derivar en el momento adecuado a las personas al especialista adecuado para poder obtener la ayuda que necesitan en su problema patológico ocular. Les puse unas imágenes de los momentos más felices de mi vida cuando estoy sirviendo a la comunidad en las campañas, en donde todos mis compañeros se convierten en un verdadero equipo que hacen que el trabajo sea mucho más placentero y sea de verdadera ayuda. Opté por ser un especialista en la salud visual y no hay un día de mi vida en que no sea feliz con mi labor. Compañeros, las preguntas que necesiten, estoy para responderlas. Muchas gracias, compañera Judith. Estoy revisando el chat y por aquí veo una que dice, compañera Judith, por el costo que tiene una jornada visual y la distancia que nos separa del lugar en que las realizamos, en estas atendemos a la población de todas las edades. Por lo que usted indica, no es lo ideal, pero ¿no cree usted que no es mejor que así sea a no poder cubrir parte de esa población? Patricia de Costa Rica. Bueno, realmente pienso que debemos de hacerlo por separado. Nos ha tocado muchas veces, compañera, hacer jornadas especiales para una edad. La mayoría, las más fáciles, las más sencillas, en las que uno puede ayudar la mayor cantidad de gente, es las de adultos mayores con entrega de lentes de lectura. Pero siempre aparece de 1 a 5 jóvenes o niños que tienen una necesidad visual, que llegaron después de que yo atendí a los 200, que no tienen el ticket, que no estaban contados y que realmente necesitan. No puedo decir no, no puedo decir no. Y tampoco puedo dejarlos con esa desilusión de saber que estuvo alguien que los pudo ayudar y que no lo quiso hacer. Yo lo hago como optómetra y muchas veces son los más beneficiados porque como ya no hay lentes, ya no hay la medida que quizás el paciente necesitaba. Son aquellos pacientes a los que después se les manda con entrega directa con sus medidas adecuadas y sus lentes. Definitivamente, compañera, comparto con usted que no podemos decir que no en una atención, jamás. Pero sí podemos nosotros organizar campañas especiales para poder atender con calidad y calidez a cada una de estas edades, digamos así, o cada una de estas pacientes. No veo más preguntas en el chat, compañera Judith. Le agradecemos de corazón por tan excelente participación. En el chat hay muchos mensajes de felicitaciones y agradeciéndole por todo lo que ha aportado al leonismo para poder fortalecer nuestra participación en esta causa global que es la visión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuando con el programa, tenemos la siguiente presentación que viene de la mano de nuestro gobernador del distrito G2 de Leones del Ecuador, el león Jorge Rodríguez Torres, con el tema la cirugía de catarata en la lucha contra la ceguera. Bienvenido, león gobernador. Buenas noches con todos. Antes de comenzar, quiero recalcarles que lo que dice mi compañera Leona, mi licenciada en optometría, mi magíster en educación y mi PH en salud, Judy, es cierto. No es lo mismo ver personas o jóvenes de los 12 años para arriba que ver a pacientes con menos 12 años. La literatura dice que a ellos tenemos que dilatarlos y es un acto médico. Los niños se pueden poner rojos, hay que quitarle la acomodación, entonces usted necesita de persona que tenga cierta experticia en esta área y por sobre todo es en el grupo de edad donde nosotros tenemos que ayudar más por el proceso educativo en que ellos se encuentran. Entonces necesitamos darle a estos niños todas las
habilidades y posibilidades que tengan para una buena educación. Quiero agradecer desde una vez a mi compañero Daniel Valverde, presidente de mi club, por este foro que verdaderamente ha tenido un impacto. Estamos 10 países, estamos 72 conectados y hay como 30 más que no tienen sistema de cámara, sino solamente están escuchando. Y esto es importante. La incidencia y la prevalencia de la pérdida de visión en el planeta ha vuelto más o menos como la que hace 20 años atrás. Pero el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado es por la tecnología que nosotros le podemos ofrecer a estos pacientes. Y lógicamente, esta tecnología la podemos adaptar en las ciudades, pero no lo podemos hacer fuera de las ciudades grandes. Entonces, es un problema. Yo puse unas diapositivas, así que si me las pueden pasar. La siguiente, por favor. Entonces, la agudeza visual es importante. Nosotros tenemos una muy buena visión. Hasta antes del matrimonio, después del matrimonio la perdemos. Entonces, por debajo de la línea roja, o en la línea roja es la buena visión 20/20, con una mejor corrección. Pero tenemos personas en que tienen una mala visión de un ojo o de ambos ojos. Por eso leemos la fecha 2200. Todos utilizamos la literatura, el 2200. Los americanos tienen la unidad 10908 y esto nos indica la disponibilidad de visión del paciente. Entonces, con 20/200 es una buena visión, es una mala visión para ser operado un paciente. Pero si usted está en la ciudad y usted tiene una visión de 20/30, que es por encima de la línea verde, usted puede operar tranquilamente porque la técnica quirúrgica es otra. Siguiente. Siguiente diapositiva, Gabo. El paciente no solamente pierde visión, los pacientes también sufren problemas de deslumbramiento. Significa que cuando manejan o cuando salen a la exposición solar, su pupila se contrae y al contraerse el rayo de luz va a pasar en una de las cataratas que tiene mayor incidencia en el planeta, que es la polar posterior. Y lógicamente el paciente no va a poder manejar y no va a poder desenvolverse con la misma naturalidad que lo hace cuando está dentro de su casa o dentro de su oficina. Todo es cuestión de que salgo y no puedo ver. Y el otro problema con la catarata, siguiente diapositiva, es la alteración de los colores. Entonces, nosotros los hombres no tenemos problemas, ¿no? Negro, azul, café, caqui. Pero las mujeres sí tienen problemas. Ustedes saben que para ellas entrar a una tienda y dicen quiero un rojo y salen de la tienda y dicen ninguno de los tonos rojos me gustaron. Entonces ellos van a tener problemas con alteración de los colores. Entonces hay tres manifestaciones que dan la catarata: la pérdida de la visión, la alteración de los colores y lógicamente el deslumbramiento. Con estos problemas nuestros pacientes se presentan a nuestras unidades operativas. Siguiente diapositiva, por favor. Y decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué planificamos para estas cirugías? ¿Y en qué el mundo cambió? Si nosotros estamos dentro de la ciudad, lo más probable es que el paciente actualmente se le ponga biometría, exámenes de orina. Ahora hay que pedirle prueba de COVID. Si es de oftalmología, el cálculo del poder del lente. Hay que preguntarle al paciente si quiere lente para ver de lejos y si quiere para ver de cerca, es un multifocal. Y el recuento de células endoteliales. A más de lo que hay que pedirle, electrocardiograma,
y una valoración prequirúrgica por si acaso el paciente en el acto quirúrgico pueda sufrir un proceso hipertensivo. Miren ustedes lo complejo que se vuelve trabajando en la ciudad. Pero por fuera de la ciudad, a lo largo de mis años, comencé siendo León hace 26 años y a los 25 años atrás me encontré con un proyecto Cypher maravilloso que lo hicimos. En esa época lo que nos enteraba era la glicemia, no había programas para lucha contra la diabetes, es decir, que si encontrábamos un diabético, lo enviábamos a un hospital de referencia. El cálculo del poder del lente, el electrocardiograma, y esos eran los 3 exámenes con nosotros entrábamos. Por suerte, Dios protege al pobre y al ignorante. Nunca tuvimos un problema mayúsculo para este tipo de cosas, pese a que nos dimos cuenta después que en las áreas periféricas los pacientes se subían al lomo de caballo. Entonces, imagínense ese esfuerzo, esa maniobra de Valsalva sobre un ojo recién operado. Entonces, aquí tenemos una cirugía extracapsular de catarata, que es la que hacíamos hace 20 años y es la que se hace todavía en pacientes que han dejado de evolucionar su catarata de largo tiempo. Por favor, ¿podemos darle imágenes al video? Gobernador, este es un PDF. ¿No aquí. tenemos video? No, aquí este es un Si PDF. no hay video, no hay problema. Okay. Pongamos la lista de los insumos. Miren ustedes la lista de insumos que necesitamos para una cirugía de catarata. Miren ustedes el microscopio que necesitamos para la cirugía de la catarata y los insumos que necesitamos en el acto quirúrgico y después del acto quirúrgico. Entonces, este microscopio, en algún momento, lo llevábamos y lo traíamos de Guayaquil. El compañero a cargo del proyecto le sacaba un seguro por si acaso le pasara algún problema al microscopio, y lo movimos a 2 ciudades que quedaban a una hora de Guayaquil. Cuando ya nos tocó trabajar más lejos, sencillamente hicimos uso de un microscopio portátil que yo lo había probado y con el cual, por mi habilidad quirúrgica, lo podíamos utilizar muy fácilmente. Entonces, para nosotros trasladarnos fuera de Guayaquil a áreas que quedaran más allá de las 2 o 3 horas de distancia, teníamos una regla biométrica sencilla, un queratómetro, un microscopio, el instrumental y los insumos. Pero lo más importante de todos es el personal. Teníamos alguien que hacía de laboratorista, una laboratorista, teníamos un cardiólogo que tomaba los electrocardiogramas, teníamos un colega oftalmólogo que hacía el cálculo del poder del lente, teníamos un auxiliar que tomaba los datos del paciente a operarse, una auxiliar quirúrgica que preparaba el quirófano si lo había. Los leones de la comunidad habían entrado en contacto con el Ministerio de Salud para la sesión de los quirófanos los fines de semana. Ella entraba a desinfectarlo, pese a que nos garantizaban que estaba estéril, entrábamos con todas las comodidades y lógicamente no parábamos hasta no terminar el número de pacientes operados ese día. Normalmente era sábado, al día siguiente los pacientes los volvíamos a revisar y los controlábamos si volvíamos a la misma comunidad o los derivábamos a un colega que los pudiera observar. Por el volumen de pacientes preguntábamos si el paciente vivía en la ciudad o no vivía en esa ciudad, y si no vivía, le pedíamos al director de la unidad poderlos internar transitoriamente para que el paciente estuviera más confortable. Y el mundo cambió. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el tipo de catarata que nosotros esperábamos para los pacientes de la cirugía extracapsular de cristalino.
han bajado en su incidencia en el medio, porque ahora operamos cataratas mucho más transparentes. Estas son las cataratas de nuestros abuelitos y las cataratas de los diabéticos. Siguiente. Y el mundo cambió. Si no está la cirugía de la FACO, no creo, ya sería Si usted me esa que la da, mandamos, no hay problema. si usted me da unos Siguiente minutos, diapositiva. estoy justamente abriendo el PowerPoint, ya lo encontré, entonces, si podríamos esperar un minuto, o podemos continuar con esta... Debe haber, Sí, ya lo estoy abriendo. una imagen de toda la aparatología que ahora se necesita. ¿No la hay? Muy bien. Imagínense ustedes todos los insumos de la cirugía de FACO. Instrumental de cataratas y enzimas de facoemulsificación. Comenzando por el microscopio. El microscopio para una extra vale $20,000, para el de una FACO vale 60. El equipo para una extra no pasa el equipo básico, no pasa de $1,000. Para la facoemulsificación hay que comprar un equipo que el más barato está entre $20,000 a $40,000. Si tiene pack, es decir, si necesita un equipo para hacer funcionar, todos los insumos y el valor del lente intraocular versus el valor del lente intraocular plegable es la diferencia. La Asociación Internacional durante muchos años estimuló a la India, al laboratorio Aurolab en Madurai, para que fabricaran lentes para campañas oftalmológicas bajo supervisión inglesa. Significa que los lentes tenían calidad. Y hasta la actualidad, Aurolab de Madurai, India, fabrica insumos y rayos láser para pacientes diabéticos. Entonces, esos son los insumos que nosotros normalmente utilizamos para este tipo de cirugía. Miren ustedes que en la parte inferior derecha dice aparato de FACO con sistema conectado. Todo una torre. Esto no es posible llevarlos fuera de la ciudad grande, porque si uno lo transporta se va a dañar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para los pacientes fuera de ciudades grandes donde no hay servicio oftalmológico o solamente hay un hospital clase de nivel 1 que no hace la especialidad que es de prestar sus quirófanos y llevar los equipos? Creo que todavía tengo otra diapositiva o ya no hay. Entonces, miren ustedes los costos. El primer lente intraocular puesto en el país debe estar en aproximadamente $10, comprado en la India. Y el lente que ustedes tienen a la derecha, que es plegable, de color amarillo porque tiene luz, retención de luz ultravioleta, y puede ponerse un poco más caro si se pone blanco cuando está en la oscuridad y se pone amarillo cuando está en la luz, y se puede poner mucho más caro si es un lente apodizado para ver de lejos y de cerca. Entonces, los costos priman. La cirugía extracapsular del cristalino estuvo de moda hace 20 años atrás. La facoemulsificación es lo que yo le recomendaría a todos los que ustedes están pegados a este foro, que es la cirugía de elección. Pero, ¿qué hacer con el paciente que no tiene? ¿Qué sucede con la chica que trabaja en la casa, con el albañil, con los costos de $400 de sueldo? Entonces, la extracapsular sigue siendo una opción. Una opción en manos no necesariamente con un buen entrenamiento. Un residente 3 puede operarla
un especialista con pocos años de experiencia puede operarlo y los resultados y el éxito son los mismos. La única diferencia es que en la FACO el paciente tiene una buena visión al día siguiente y en la extra el paciente va a tener una buena visión a los 2 meses. Siguiente. Creo que no hay. Mil gracias. Posiblemente, lo más difícil de esto sea conseguir un cirujano o un grupo de cirujanos que no le opere una, no le opere 10, no le opere 100, sino que se comprometa con el proyecto y con este proyecto pueda operar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años y posiblemente más tiempo, para que con esa experticia que tiene, el paciente tenga una garantía de que su procedimiento quirúrgico va a tener éxito. No vamos a entrar en los porcentajes que tienen cada técnica quirúrgica de las complicaciones, porque verdaderamente son diametralmente opuestas. La facoemulsificación tiene 0.0002 de complicaciones y la extra tiene todavía complicaciones por la incisión de la herida. Pero teniendo todas las fortalezas actuales, creo que para pacientes de escasos recursos, esta técnica quirúrgica sigue teniendo vigencia. Mil gracias. Muchas gracias, León Gobernador. Estoy leyendo en el chat que muchas personas lo están felicitando. Lamentamos los problemas técnicos, le estamos dando clic a los videos, pero no... ¿Alguna pregunta? No funcionan. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La puede escribir por el chat, por favor. ¿No? Más allá de felicitaciones, nadie está haciendo ninguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Listo. Me van a permitir que me retire. Estoy en una conversación con el distrito G1 sobre la resolución de un problema nacional. Gracias. Muchas gracias, León Gobernador. Muchas gracias a todos. Hoy hemos tenido el segundo módulo, Brigadas Leonísticas de Salud Visual, cómo ejecutar una campaña de salud visual en nuestros clubes y la cirugía de catarata en la lucha contra la ceguera. Definitivamente estamos abordando temas muy interesantes. Para finalizar y para cerrar este segundo módulo, le pedimos al presidente del Club de Leones Guayaquil Puerto Azul, el león Daniel Valverde, que se dirija a todos ustedes. Excelente noche, compañeros. Un día más de actividades. Bastante grato saber que estamos con la participación completa. Tenemos un compañero de Barranquilla que nos estaba pidiendo espacio, pero le estaba indicando a él que con gusto vamos a publicar en las memorias lo correspondiente a su proyecto, porque en la planificación tenemos asistentes de Brasil y Argentina que para ellos ya son 2 horas más y están pues con un horario muy tarde. Quiero compartir con ustedes la alegría de este foro en 2 cosas muy importantes. Una, que verdaderamente nos va a ayudar a fortalecer nuestro eje de servicio en visión. 2, esto nos va a abrir una expectativa. Mañana me toca mi presentación, pero se los dejo como tarea. Yo tengo un libro que se llama Manual de la Valoración de la Agudeza Visual. Es un libro que fue aprobado por el Ministerio de Salud del Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana y también en El Salvador cuando estuvimos presentes allá. Y ese libro lo único que hace es transmitir para que los profesionales de la salud, no optometristas, no oftalmólogos, y para que todo el personal de apoyo, inclusive no médico, pueda tener la destreza y la habilidad para un tamizaje en salud visual. Lo pongo como contexto, hay muchos clubes que están participando
y podríamos nosotros hacer un taller especial específicamente para este issue, para este tema. Les agradezco la asistencia. Los espero mañana, por favor, a las 6 en punto, para poder comenzar en horario y poder terminar puntualmente. Excelente noche. Nosotros servimos.